Bueno, muchachos, muy buenas tardes. Son las 6:18. Vamos a dar inicio entonces a la clase programada para el día de hoy. En este momento, 3 personas en sala. Ruego el favor que verifiquen que sus micrófonos estén silenciados. Profe, yo te iba a decir buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién hablo? ¿Con Paula? Sí, señor. Lo que pasó fue que, bueno, tuvimos una reunión y la decana nos dijo que para que no se diera como la interrupción de las clases por los micrófonos y eso, y por las salas de espera, que si tú también me podías poner a mí de anfitriona para aceptar a las personas que estén en sala de espera y como que no se queden ahí. Bueno, pues el único inconveniente, querida Paula, es que no tengo ni idea cómo se hace eso. ¿Tú sabes? Creo que vas a mi nombre y de pronto en los puntitos aparece que poner de anfitriona, tal vez. Paula Salamanca, que tengo más. Chatear, preguntar, hacer hospedador, ¿será? Sí, sí, señor. Hacer coanfitrión. Ah, ese. ¿Listo? Sí. Ya listo. Mira si ya estás habilitada. Sí, señor, ya. Perfecto, Paula, gracias. Bueno, listo. Sí, porque realmente es a veces un poco incómodo cuando uno está tratando de hacer, y sobre todo que muchos de ustedes la conexión les está fallando, entonces entran, salen, entran, salen, entran, salen. Bueno, ya estamos 24, ya creo que podemos empezar la reunión de hoy, ya se está grabando la misma en este momento, para posteriormente podérsela subir al correspondiente vínculo y que los acceda a la plataforma de YouTube para poder ver la clase los que no la puedan ver o la que lo vieron interrumpidamente. Les quiero dar un consejo. El consejo que les quiero dar es respecto de la comodidad de la grabación de las clases. Y es que mentalmente uno se confunde. Y mentalmente entonces empezamos nosotros a decir, ¿para qué voy a parar bolas en clase si tengo todo grabado? Si los videos están ahí. Eso más bien antes del examen del segundo corte yo me pongo a escucharlo y paso todo lo que tengo que pasar y no tengo inconvenientes. Muchachos, eso es una pésima, pésima idea. ¿Ustedes piensan que pueden ser capaces de ver eso posteriormente? Y les juro que el tiempo no les va a alcanzar y la comprensión de los temas tampoco. A nosotros nos pasaba en nuestra época, obviamente no existían las grabadoras, las grabaciones de este medio. Uno acostumbraba a coger una grabadora y llevarla, el cassette, a la clase y grabar todo lo que hablaban los docentes y uno juraba que iba a reescuchar las clases para estudiar. Y les apuesto que uno nunca lo hace, ni siquiera para adelantar los apuntes. Entonces, ustedes por un lado se quedan sin apuntes porque no están tomando apuntes en clase. Segundo, tampoco estudian. Tercero, tampoco van a rever los videos que se van a hacer y cuando se den cuenta el examen está encima y no van a poder realizar los correspondientes exámenes. Yo sé que muchos de ustedes, algunos de pronto, solamente se vinculan a la reunión y se van a hacer sus clases y no están por ahí. Esta mañana me di cuenta con el grupo B que efectivamente pasó eso. Yo estaba en clase cuando de pronto es que veo que unos niños abren el audio y empiezan a jugar con el computador y haciendo carantoñas y yo los saludaba y los niños me saludaban. Los hijos de la estudiante estaban manipulando. Y no fue, pues me tocó silenciarlos porque no hubo poder humano para que la mamá volviera al salón de clase a poder silenciar o retomar la clase y los niños estuvieron en buen tiempo, miqueaban, brincaban, hasta que se aburrieron y se fueron. Entonces eso quiere decir que muchas personas no ven la clase.
Yo sé que hay muchos de ustedes que sí están pendientes de la clase, que por ejemplo están participando constantemente, que levantan la mano, etcétera, ¿no? Pero bueno, de recomendación, traten de atender las clases, porque no solamente la mía, la de todos. Si ustedes ven 5 clases, pues va a ser muy, muy difícil que ustedes atiendan a todas las clases después viéndolas de esta forma. La segunda recomendación que le quiero hacer a ustedes es con respecto a lo que está pasando en estos momentos con el COVID-19, que ya se está volviendo más constante en Boyacá. Nosotros pensábamos que acá no estaba porque las cifras eran muy bajas, ¿no es cierto? Pero realmente es que nosotros no tenemos laboratorios para procesar todas las pruebas de sangre o de saliva que pueden extraerle a los presuntos casos. Por esta razón lo estaban andando muy lentamente, pero si se han dado cuenta, esta semana pasamos de tener 30 casos a tener el día de hoy 54 casos. ¿Mm? De tal forma que quién sabe cuántos más hayan todavía en nuestro entorno sin ser identificados. Entonces, esta también es una invitación, muchachos, a que no nos relajemos. El hecho que ya llevemos más de un mes en aislamiento, el hecho que ya hayamos aprendido a convivir con esto, que ya nos dé lo mismo salir a la calle o no a comprar cosas o hacer ejercicio, no quiere decir que no tengamos mucho cuidado. Cualquier superficie puede estar infectada, cualquier persona puede estar infectada, cualquier cosa que cojamos. Entonces, siempre que ustedes salgan a la calle con todos los métodos de protección, cuando lleguen a la casa, quítense, no lávense las manos, cámbiense en la ropa. Si ustedes tienen personas de la tercera edad en su casa, tengan mucho cuidado adicional porque este margen de población son los que más problemas pueden tener. Además, nunca anden con los zapatos de calle adentro de la casa, quítenselos a la entrada. Seamos responsables y verá que el nivel de propagación va a ser inferior y eso es un bien por todos. Bueno, después de estos anuncios publicitarios, como si fuera el minuto de Dios, vamos a dar inicio formal a la clase el día de hoy. En la clase pasada terminamos todos los aspectos generales del arrendamiento netamente civil. Y hoy dijimos que íbamos a hablar de las reglas propias del arrendamiento en el Código de Comercio. Y es que raramente si ustedes abren sus códigos de comercio, el contrato de arrendamiento aparece involucrado en una parte que no sabemos por qué está involucrado allí. Está involucrado en el artículo 518, artículo que hace parte del libro tercero de los bienes mercantiles, título primero del establecimiento del comercio. Y allí es donde se hablan las reglas como tal del contrato de arrendamiento, de reglas especiales. Porque digamos que las generales son las mismas del Código Civil, ¿no es cierto? Y las obligaciones de las partes, las obligaciones del arrendador, arrendatario, deberes y todos son iguales. Pero sí extraña un poco el por qué estas normas especiales del contrato de arrendamiento comercial están involucradas es dentro del establecimiento del comercio. Pero es que si ustedes se dan cuenta y leen el artículo 518 o 524, se van a dar cuenta que todas estas reglas lo que pretenden como tal es blindar al arrendatario de la posibilidad de que no pierda el local comercial donde desarrolla sus actividades de comercio y es donde él mismo tiene su establecimiento de comercio, motivo por el cual nosotros nos vamos a dar cuenta que existen diferentes normativas como el derecho a la renovación del contrato, las, qué pasa con todas las diferencias en las renovaciones contractuales, se establece cómo es el procedimiento para hacer el desahucio, se establece cuál es el derecho de preferencia del anterior arrendatario, se establece el régimen de indemnización cuando el arrendatario es injustamente desalojado del local comercial que está ocupando
y se establece el régimen de subarriendo, cesiones y se dan unos caracteres imperativos de las normas. Por consiguiente, sin el hecho de que existan estas normas allí, no son más, sino que se quiere proteger el establecimiento del comercio como tal, porque es donde se desarrolla la actividad comercial. Juan Pablo está pidiendo el uso de la palabra, cuéntame. Sí, señor doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Doctor, es que hablando de la terminación del contrato de arrendamiento, no sé si haya faltado en la explicación la terminación unilateral del mismo. Pues es que eso es por una causa legal, unilateral, como, o sea, por eso dijimos que formas de terminar el contrato hay muchísimas, tanto así que inclusive podíamos meter transacciones, conciliaciones, el mutuo disenso tácito, podíamos meter el libre acuerdo entre las partes. Obviamente que cuando se da una terminación unilateral del contrato de arrendamiento, lo más seguro es que la parte a la cual le hayan terminado unilateralmente el contrato vaya a revirar. ¿Y cómo revira? En un proceso judicial. Si ustedes les mandan un desahucio manifestándole que el contrato de arrendamiento se va a terminar por cualquier motivo, ustedes como arrendadores, pues obviamente, como arrendatarios, obviamente, lo más seguro, si ustedes creen que no tienen, que ustedes tenían derecho a una renovación, pues obviamente pueden revirar interponiendo las acciones que vamos a ver el día de hoy. Pero si es porque se termina el contrato de arrendamiento por una causal unilateral, terminación porque llegó al fin del contrato, pues eso ya lo vimos, que era la terminación porque se acaba el tiempo. Es que si se acaba el tiempo, así uno lo desahucia a la parte diciéndole, recuerde que su contrato de arrendamiento se acaba en tal fecha, motivo por el cual no es mi intención que el contrato se renove, no es mi intención que el contrato se prorrogue. Por favor, entregue el establecimiento comercial que le ha arrendado en tal fecha. Pues no es una terminación diferente a la terminación del tiempo, por el tiempo. Si es porque incumplió el contrato de arrendamiento. Obviamente la que va a declarar el incumplimiento del contrato, ¿quién es? El juez. Y el juez lo hace en un proceso de restitución de inmueble arrendado, en donde nosotros como arrendadores le digamos, señor juez, declare que el contrato de arrendamiento entre A y B ha terminado porque él mismo le dio una destinación diferente al local de comercio que le teníamos en renta. Estas son las pruebas y se las presentan. Como consecuencia de la declaratoria de la terminación del contrato de arrendamiento, señor juez, ordénele a mi arrendatario que me entregue el establecimiento de comercio. En el evento que no lo haga, señor juez, aplique las normas del artículo 308 y 309 del Código General del Proceso, es decir, diligencia de entrega. Ahí mismo ustedes pueden pedir, como cuarto, que se condene al pago de la cláusula penal, que se condene como quinto al pago de los cánones de arrendamiento dejados de recibir. Esas son muchas precisiones que están dentro de este contrato. Yo les prometí a ustedes que les iba a hacer un regalo adicional, que es enseñarles la acción la acción judicial de restablecimiento, de restitución de inmueble arrendado. Pero la vamos a hacer cuando terminemos todo el tema, porque esa acción de restablecimiento, de restitución de cosa arrendada, no solamente sirve para los locales civiles y para los comerciales, sino también para los habitacionales. También en el caso del leasing, si hay incumplimiento en el contrato del leasing, como se estudian son temas netamente de tenencia, también la restitución del inmueble arrendado es viable porque se ven normas que se llenan los vacíos normativos. Entonces el proceso también es ese. Bueno, y sirve para diferentes cosas que después lo vamos a ver, ¿vale? Pero entonces continuemos con la clase de hoy, que es las reglas específicas del arrendamiento eminentemente comercial. Bueno,
Acá si nosotros empezamos a leer las normas propias, nos vamos a dar cuenta que arranca el artículo 518 del Código de Comercio, hablando de una vez de plano del derecho de renovación del contrato de arrendamiento. Entonces surge la primera duda conceptual para nosotros. ¿Por qué a veces el código habla de renovación del contrato y a veces habla de prórroga del contrato? ¿Qué diferencia hay entre renovar el contrato y qué diferencia hay entre prorrogar el contrato? En apariencia parecerían ser sinónimos, pero no lo son, no lo son. Son dos figuras jurídicas completamente diferentes. Empecemos con la más sencilla, la prórroga contractual. Y no solamente estamos hablando de contrato de arrendamiento. Acá en cualquier contrato que sea de tracto sucesivo, se puede dar tanto la renovación o la prórroga. Cuando hablamos de la prórroga del contrato, estamos partiendo de la base que existe un contrato anterior, pero que el mismo se está ejecutando en forma normal. Es decir, el arrendatario está pagando su canon de arrendamiento, el arrendador está cumpliendo con sus obligaciones, permitiéndole el uso de la cosa, recibe los cánones de arrendamiento y no tiene ningún problema ninguno de los dos. Pero resulta que se acerca el fin del contrato, por decir algo, contrato de local comercial a 1 año. Y el arrendador no comunicó al arrendatario a través de un desahucio que el contrato se va a terminar y que no es su interés renovarlo o prorrogarlo. Y el arrendador, perdón, el arrendatario tampoco le envió una carta tipo desahucio a su arrendador diciéndole que no le había gustado el local, que él se iba a ir cuando cumpliera el año. Simplemente dejamos pasar, dejamos que todo continuara común y corriente y por consiguiente se cumplió el año y yo seguí pagando el canon de arrendamiento sobre el mismo local y el arrendador recibiéndome el canon de arrendamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de prórroga del contrato como tal, necesariamente estamos hablando nosotros que hay una continuidad del contrato inicial. Es decir, el contrato no es uno nuevo, el contrato no cambia. Estamos hablando del mismo contrato de arrendamiento con las mismas condiciones que se habían fijado en el contrato de arrendamiento inicial. Es decir, seguimos pagando el mismo canon de arrendamiento. Si en el contrato de arrendamiento nosotros decíamos, el canon de arrendamiento es 1 millón de pesos, el cual se reajustará anualmente en un 4%, pues ahí está el canon de arrendamiento que se va prorrogando automáticamente. Razón por la cual, si pasa el año, se termina el contrato y nadie dice nada, pues usted como arrendatario, ¿qué tiene que hacer? Pues seguir pagando su canon de arrendamiento incrementado en el 4% que dijeron dentro del contrato. Ojo, solo para los arrendamientos comerciales y civiles, ¿no? Porque los contratos habitacionales no pueden subir más de lo que se establezca por el gobierno, como lo vamos a ver en su debida forma, ¿sí? Es decir, cuando hablemos de prórroga del contrato, lo único que estamos hablando nosotros es en ampliación del término contractual. Eso es lo que nosotros estamos hablando cuando hablamos nosotros de prórroga del contrato. Ahora, contrario sensu, cuando nosotros hablamos de la renovación del contrato, vamos a tener en cuenta que esta es otra figurita
que aunque muy parecida como tal, es absolutamente, sustancialmente diferente, porque en virtud de la renovación del contrato, necesariamente implica un cambio en las condiciones del contrato. Cuando nosotros hablamos de renovación del contrato, lo que realmente estamos hablando nosotros es de sustituir un contrato por otro. Aunque se compartan elementos comunes, como la misma cosa, como el mismo arrendador, como el mismo arrendatario, como elementos que ya existían en el contrato, tienen que cambiarse sustancialmente algunos de los elementos. Y normalmente lo que se cambia es el término de duración como tal, porque obviamente cuando se hace una renovación ya no va del 1 de mayo del 2019 al 20 de mayo de 2020, sino era del 20 de mayo de 2020 al 20 de mayo de 2021. ¿Sí? Cambió el término de duración del contrato. Sigue siendo un año, sí, pero cambió las fases, es decir, el interregno cambió. Que antiguamente era el canon de arrendamiento 1.000.000 y el arrendador comercial dijo, no, se lo voy a subir el 15% porque yo quiero subir el 15% del contrato. Porque el arrendador comercial puede subir lo que quiera, el canon de arrendamiento. Si hay acción para disminuirlo, si es exagerado, porque recordemos cuando veíamos que el canon de arrendamiento tiene que ser justo, que tiene que haber un coequilibrio entre lo dado en renta y lo que se cobra como renta, ¿no? Pero entonces, nosotros siempre que hablemos, muchachos, de renovación de contrato, es cuando cambian las condiciones contractuales, es decir, se sustituye un contrato que ya existía por otro. Y generalmente los comerciantes o generalmente los arrendadores, cuando se pasa el término, cambian el contrato. Le dicen, venga, fírmeme este nuevo contratico. Y hacen un nuevo contratico con una nueva fecha. Con la fecha de la renovación. Si ustedes no hacen un nuevo contrato, sino simplemente siguen en el mismo apartamento, en la misma casa, en el mismo local, y lo único que hacen ustedes es reajustar el precio de acuerdo al IPC o de acuerdo a lo que se estableció en el contrato de arrendamiento, pues ustedes están en la prórroga, porque están bajo el mismo contrato, solamente que lo hemos ampliado en el término. Cuando hablamos de renovación, cogemos el contrato inicial, lo rompemos y firmamos uno nuevo. Ustedes se darán cuenta siempre, los que no estén metidos en el mundo inmobiliario o que no tengan familiares que tengan locales comerciales, siempre que se vence un contrato de arrendamiento comercial, el arrendador generalmente lo que hace es hacerle cambiar el contrato, poniendo el nuevo canon, poniendo las nuevas fechas, poniendo las nuevas condiciones. Si hay algún nuevo servicio conexo, alguna nueva prohibición, lo ponen. Si hay cambio de domicilios, lo ponen, etc. Entonces, lo primero que yo quería que tuvieran bien claro ustedes es esta diferencia. ¿Y por qué? Nos sirve para todo, para empezar. Y segundo, porque el artículo 518 del Código de Comercio parte de el derecho de renovación del contrato del arrendamiento comercial. Y el 518 nos dice lo siguiente. El empresario que a título de arrendamiento haya ocupado no menos de 2 años consecutivos un inmueble
con un mismo establecimiento de comercio, tendrá derecho a que se le renueve su contrato al vencimiento del mismo. ¿Qué quiere decir? Que el comerciante o empresario, porque fíjense que el artículo no habla de comerciante como tal, habla de empresario. Es decir, que los comerciantes que no sean empresarios porque no tengan una empresa no tienen derecho. No, acá el término es similar. Es tanto para empresarios como para comerciantes. Que a título de arrendamiento, es decir, que tenga un contrato de arrendamiento vigente, haya ocupado por el término de 2 años ininterrumpidos, 2 años seguidos, el mismo establecimiento de comercio tiene derecho a que se le renueve su contrato cuando se termine el contrato inicial. Es decir, que cuando termine el contrato de arrendamiento, inmediatamente tiene derecho a que se le haga uno nuevo. Entonces, ¿qué vemos acá de esta regla general que podemos nosotros extractar? Que la norma establece el derecho de renovación de contrato de arrendamiento que tienen ¿quiénes? Primero que todo, los empresarios. Acá voy a poner o comerciantes. ¿Sí? Que haya ocupado por lo menos 2 años ininterrumpidos. ¿Qué cosa? El mismo establecimiento de comercio. Tendrá derecho a su renovación. Entonces, para que un comerciante tenga derecho a que se le renueve el contrato de arrendamiento sobre el establecimiento comercial que tiene, es decir, para que se sustituya un contrato por el otro y pueda seguir con el mismo establecimiento de comercio ejerciendo actividades de comercio, se requiere que el señor, primero que todo, sea un empresario o un comerciante. Es decir, que estemos bajo la figura de arrendamiento comercial. Y ustedes saben que el arrendamiento comercial es el que se desarrolla entre una o dos personas que se llaman comerciantes, que están debidamente registrados en Cámara de Comercio, que tengan sus registros, que tengan su empresa y que la generen, la empresa la tengan desde ese lugar como tal, ejerciendo las labores de comercio. Porque yo les ponía el ejemplo la vez pasada a ustedes. El simple tipo de inmueble no garantiza que el contrato sea comercial o que sea un contrato civil o un contrato habitacional. Es decir, yo puedo tener una casa donde vive gente, una casa que es para vivienda, pero es de estas casas grandes, por ejemplo, el estilo de las casas que quedan por los lados del Maldonado. Y yo decido rentar esta casa a una EPS para que allí tengan los consultorios médicos, para que tengan una IPS. Fíjense que yo lo que hago es darle una destinación diferente a la casa que naturalmente sirve para hacer habitación. Y en virtud del contrato de arrendamiento, la he convertido en un bien comercial. Al igual que si ustedes lo hubieran rentado para un colegio, para una discoteca o para alguna cosa similar. Igual puede suceder con un inmueble que naturalmente
tiene funciones comerciales, como un local, que yo, Julio, lo rente para guardar todo mi trasteo, porque yo me fui a estudiar a Europa. Razón por la cual lo estoy usando es de depósito. Y yo lo que hago es un contrato civil de depósito o comercial de depósito, no de arrendamiento. Entonces, para que la norma del derecho de renovación que está en el artículo 518 se aplique a mí, requiero obligatoriamente que yo sea empresario, yo como arrendatario, sea empresario o comerciante, que además de eso haya estado bajo la figura de arrendamiento por lo menos 2 años ininterrumpidamente. Es decir, yo no puedo hablar de que, es que yo estuve 1 año y medio, me fui 1 año y después volví a tomar el local en arrendamiento, entonces llevo 2 años y medio con el local. No, el código es muy claro. El derecho de renovación del contrato únicamente se le entrega a los comerciantes que, como arrendatarios, hayan ocupado por lo menos 2 años ininterrumpidos el mismo establecimiento de comercio. El mismo establecimiento de comercio. Y ahí nos devolvemos al título tercero. ¿Qué habla el título tercero del Código del Comercio? De los establecimientos del comercio. Fíjese porque yo les decía que estas normas de arrendamiento lo que protegen realmente es que el arrendatario no pierda su establecimiento de comercio. Y también permite que los arrendadores puedan retomar sus establecimientos de comercio para ejercer algunas actividades que ya los vamos a ver. Cuando hablemos de establecimiento de comercio, quitémonos de la cabeza que es solamente el local abierto al público. Es decir, panadería Fratellos, donde la señora me vende el pan. El establecimiento del comercio también puede estar integrado por el conjunto de edificaciones que sirven a los mismos fines. Por ejemplo, una oficina, donde ellos tengan toda la parte de contabilidad y la parte de pedidos y manejen la parte de oficinas. Por ejemplo, una bodega, donde tengan todos los hornos y allá hagan el pan y tengan el almacenamiento de los diferentes productos como margarinas, quesos, harinas, etc. Porque mire que el artículo 515 del Código de Comercio establece ¿qué es establecimiento de comercio? Definición. Se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Entonces, quítese de la cabeza que el establecimiento de comercio es donde usted lo atienden y donde usted compra el producto. No, eso no es, eso es parte del establecimiento de comercio. Pero el establecimiento de comercio es algo más grande. Pero eso ustedes lo ven en comercial, obviamente. Pero quiero que les quede muy en claro, porque a veces ustedes van a decir, no, lo que pasa es que usted no tiene derecho a que le prorroguen el contrato de arrendamiento. Sí, yo sé que usted lleva 5 años en ese sitio, que usted siempre ha cumplido, que usted siempre ha pagado, que usted es un empresario registrado ante la Cámara de Comercio, pero lo que pasa es que usted lo que tiene arrendada es una oficina y llevan solo los pedidos. Y eso no es establecimiento de comercio porque ahí no atienden. No. Apliquen la norma del 515, que es establecimiento de comercio como tal. Listo. Esa es, digamos, la regla general. La regla general nos establece en el artículo 518 del Código de Comercio que todo empresario o comerciante que haya ocupado por lo menos 2 años ininterrumpidamente el mismo establecimiento de comercio en sentido grande, amplio, tiene derecho a que se le renueve su contrato.
Ya sabemos que renovación del contrato es sustituir el contrato por otro donde cambian las condiciones contractuales, o si no sería una mera prórroga, ¿no? Pero el mismo artículo 18 nos dice, excepto, nos pone unas excepciones. En total, 3 excepciones. Y la excepción, lo que ustedes saben que es, que la excepción es como la posibilidad legal para que no se cumpla la regla general. Hay 3 ocasiones que son 3 grandes posibilidades para que el arrendatario, no obstante ser empresario, no obstante haber estado ocupándole el mismo establecimiento comercial por 2 años ininterrumpidamente, no tiene derecho a que se le renueve su contrato. Empecemos con la primera. La primera excepción es cuando el arrendatario haya incumplido el contrato. Obviamente, si el arrendatario incumple el contrato de arrendamiento, bien sea ¿por qué? Porque no pagó, porque pagó tarde, porque paga incompleto, porque le da un uso contractual inadecuado al establecimiento de comercio, es decir, por fuera de las estipulaciones que quedaron consagradas en el contrato. Local para panadería, tiene un bar. Oficina, ¿sí? 505 de edificio Da Vinci, para labores de oficina. Y subieron allá unos hornos de panadería, están cocinando pan. Todos esos incumplimientos contractuales originan necesariamente que el contrato se tenga que terminar. Y se termina el contrato, pues obviamente, con justa causa a favor del arrendador, el cual, una vez verificado el incumplimiento del contrato, tendrá 2 opciones. La primera, manifestarle a su arrendatario que está incumpliendo el contrato de arrendamiento y que por favor le devuelva su local comercial. Y como es un incumplimiento del contrato, no tenemos que esperar que se cumpla el término del contrato inicial, es decir, por ejemplo, 2 años. Si ustedes llevan 3 meses como arrendadores que entregaron su local comercial y su arrendatario no paga, su arrendatario se hace el pendejo, ¿usted qué le dice? No, mijito, devuélvame mi local. Usted no me sirvió y ya miraré yo cómo le cobro los cánones de arrendamiento. Me firmo unas letras o le inicio un ejecutivo y el contrato me sirve a mí como título para poder ejecutar. Porque el contrato contiene una obligación clara, expresa, actualmente exigible y proveniente del deudor, que en este caso sería el arrendatario. Pero si no si no le entregan voluntariamente, ¿ustedes qué tienen que hacer? Inmediatamente iniciar un proceso para que les revuelvan el inmueble. ¿Y cuál es ese proceso? Del que siempre hemos hablado acá. La restitución de inmueble arrendado. Entonces, tengan en cuenta, muchachos, que no es necesario desahuciar para terminar el contrato de arrendamiento cuando hay un incumplimiento del contrato. Cristian estaba levantando la mano. Sí, doctor, qué pena. Buenas noches. Buenas noches, Cristian.
Doctor, es que se me fue un poquito la señal. En la primera opción que tiene el arrendador, ¿cuál es, doctor? Qué pena. La primera opción, acá, lograr una entrega voluntaria del inmueble. Ahí la estoy señalando con el señalizador. Que es simplemente, Cristian, que usted le diga a su arrendatario, hermano, yo le di a usted en arriendo mi local, usted no me está pagando, a usted le quedó grande esto, usted no está vendiendo lo que pensaba que podía vender. Devuélvame, devuélvame el local, entréguemelo voluntariamente y terminamos el contrato de arrendamiento en forma anticipada de mutuo acuerdo. ¿Sí? Sin ningún problema, lo terminamos así y ya. Esa es la primera opción que se tiene. Si usted incumple, usted dice, hermano, qué pena, no me gusta. Salgámonos de esto por las buenas. Pero si su arrendatario le dice, no, hermana, yo no salgo, yo miraré cuándo le pago, yo tengo un contrato y como yo tengo un contrato, tengo derecho que estoy acá, pues usted tiene que iniciar el proceso de restitución de inmueble arrendado de acuerdo a las causales de incumplimiento del contrato que usted logre demostrar. Y les decía a ustedes, cuando hay contrato, cuando haya incumplimiento del contrato de arrendamiento, no es necesario realizar el desahucio que habla el artículo 520. Acá ustedes no aplican el 520. Y específicamente lo dice así el código. Si ustedes se van al 520 que establece el proceso de desahucio, que el desahucio es la forma a través de la cual nosotros le avisamos por un medio idóneo a nuestro arrendatario o a nuestro arrendador que no es nuestro deseo ni voluntad continuar con el contrato de arrendamiento dentro de los 6 meses siguientes anteriores al terminar el vencimiento del contrato de arrendamiento. Pero en este caso de incumplimiento no aplica. Porque si ustedes les incumplen el contrato de arrendamiento, lo que tienen que hacer es acudir inmediatamente al juez. ¿A través de qué? Del proceso de restitución de inmueble arrendado. Si no logran, ustedes ¿qué? Voluntariamente se termina el contrato. Ah, ¿qué pasa con los cánones de arrendamiento que se quedan debiendo? Ya les dije, el contrato de arrendamiento es un documento que presta mérito ejecutivo. Y los cánones de arrendamiento y la cláusula penal, más los servicios públicos que dejaron de pagar, todos se pueden cobrar ejecutivamente. Entonces surge otro nuevo proceso, proceso ejecutivo. ¿Cuál es el título que presta mérito ejecutivo? No hay un título valor, no hay una letra, no hay un cheque, porque no hay nada de eso de respaldo. Lo que presta mérito ejecutivo es el contrato. Segunda excepción a la regla general de que al empresario o comerciante que haya ocupado por más de 2 años ininterrumpidamente el mismo establecimiento de comercio, tiene derecho a la renovación del contrato de arrendamiento. Segunda excepción. Cuando el arrendador necesite el inmueble para su propia habitación o para establecer un negocio de su propiedad y además sustancialmente diferente al negocio que tenía su arrendatario. Acá vamos a desmenuzar un poquito esta segunda excepción. Entonces, fíjense, esta primera excepción del incumplimiento es una excepción que proviene del arrendatario, porque el arrendatario es el que incumple. La segunda excepción surge directamente del arrendador. El arrendador es el que lo configura. Y lo que pasa es que tenemos que recordar que aunque ustedes como arrendatarios tengan la tenencia y tengan la posibilidad de disfrutar y gozar la cosa, ustedes no son los dueños. Y yo como arrendatario soy el que tengo el poder de disposición sobre lo mismo. Motivo por el cual si yo deseo retomar
esa cosa para mi propio beneficio, bien sea porque voy a constituir mi habitación en ese bien inmueble o porque yo quiera establecer un nuevo negocio de mi propiedad en ese mismo establecimiento, tengo todo el derecho de no continuar con el contrato de arrendamiento. Esto no quiere decir que yo pueda terminar unilateralmente el contrato de arrendamiento y decirle, señor arrendatario, lo que pasa es que yo voy a poner un negocio acá y necesito que mañana mismo se me salga, ¿no? Tengo que esperar hasta que se termine el contrato de arrendamiento que tenemos firmado. Pero si el señor comerciante lleva más de 2 años, no puede argumentarme, es que yo tengo derecho a que se me renueve, porque yo llevo 2 años. ¿Por qué? Porque el arrendador es el que configura esa excepción. Entonces, cuando el arrendador necesite el inmueble donde se está desarrollando la actividad comercial para su propia habitación, hablemos de esta primer ítem. Esto quiere decir que el arrendador, en la carta de desahucio que le tiene que mandar a su arrendatario con 6 meses de anticipación a la terminación del contrato de arrendamiento, le tiene que manifestar que el motivo por el cual está pidiendo que le devuelvan su bien inmueble y que no quiere continuar con el contrato de arrendamiento, ni renovarlo, ni prorrogarlo, es porque el inmueble lo necesita para la propia habitación del arrendatario. Esto quiere decir que el arrendatario se va a ir a vivir a ese inmueble. Y uno generalmente se ríe y dice, pero ¿cómo así que el arrendatario se va a ir el arrendador se va a ir a vivir a un local, a una oficina, a una bodega? Pero fíjense en los ejemplos que les he puesto. Muchísimas de las casas antiguas que son grandes y esto, están rentadas para oficinas, están rentadas para colegios, están rentadas para restaurantes, para IPS, etcétera. Motivo por el cual, si yo como arrendador quiero devolverme a mi casa a vivir, quiero volverla a adecuar para poder asistir allá y tener mi casa y vivir tranquilo, lo puedo hacer. Obvio que si usted como arrendatario me devuelve la casa al finalizar el contrato de arrendamiento y yo como ex arrendador no empleo esa casa, no la uso para vivir, sino que por el contrario, la vuelvo a arrendar a otra persona o pongo un negocio en esa casa o se la doy a vivir a otra persona, hago un contrato de arrendamiento de vivienda habitacional con otra persona o hago un contrato de comodato con otras personas y los pongo a vivir ahí, yo como arrendador incumpliría el desahucio que le he realizado, es decir, la forma de terminación unilateral de contrato de comercio, e inmediatamente tendré yo que indemnizar a mi arrendatario. Ya vamos a ver qué comprende la indemnización a los arrendatarios. Ahora, la misma regla segunda dice que cuando el arrendador necesite el inmueble, ya no para su propia habitación, sino para establecer un negocio de su propiedad y sustancialmente diferente. Acá también vamos a hilar un poco más despacio. ¿Alguien había levantado la mano antes de continuar? Sí, doctor, qué pena, era yo. Cristian. Sí, Cristian, cuéntame. Doctor, qué pena. Esa carta de desahucio, digamos, si el contrato de arrendamiento no tiene término, ¿qué término tendría para pasar esa carta de desahucio a la red? Recuerda que nosotros cuando estábamos hablando del término de la duración de los contratos de arrendamiento, se aplica una norma general que decía que si los contratos de arrendamiento no tienen término, se deben de entender que es por 1 año la duración del contrato de arrendamiento.
Pero entonces, Ah, ok. pero en tratándose de contratos netamente comerciales, el desahucio tiene que ser con 6 meses de anticipación. Cuando estamos hablando de habitacionales, es decir, de los regidos por la ley 820, el término del desahucio tiene que ser por 3 meses, excepto en el contrato especial de habitación, que es el que tienen la mayoría de los estudiantes, que el término de desahucio es de 10 días de anticipación. También puede surgir una pregunta. ¿Qué pasa si el contrato de arrendamiento solamente tiene una duración de 6 meses? Porque a mí me arrendaron el local comercial solo por 6 meses. Como digamos, como una especie de periodo de prueba. Si me portaba bien, me lo renovaban. ¿Mm? Pues el término de desahucio se ha de entender que tiene que reducirse proporcionalmente al término del contrato. Es decir, si el Código del Comercio en el artículo 520 establece que el término para poder desahuciar comercialmente es de 6 meses en un contrato que dure un año más, si el contrato dura solo 6 meses, pues el término de desahucio va a ser de 3 meses, porque no podríamos aplicar la regla del 520 de decir es que lo tienen que desahuciar con 6 meses. Es decir, firmamos el contrato hoy y hoy mismo lo desahucio que se tiene que ir en 6 meses. No, no. Se debe entender proporcional, aunque no lo diga la norma. La norma no lo dice que proporcional. Dice con 6 meses de anticipación, pero si el local, si el arriendo es por 4 meses, entonces ¿qué? Nicolás, cuéntame. Sí, doctor, qué pena. Es que no sé si escuché bien. En materia comercial, hablando de desahucio, es de 6 meses. En materia habitacional es de 3 meses. Y cuando se habla de habitacional específico, la pieza en sí, Sí. serían 10 días. ¿Es 10 así? días. Sí, señor. Y en caso, y en arrendamiento civil, doctor. También no 6 meses. Sigue las normas generales. Como no hay, como en el arriendo civil no hay un término de desahucio como tal, se tiene que aplicar las normas que tengamos más cerca. Sería el de 6 meses el de civil. Hay unos especiales también, que es el arrendamiento de predios rústicos, que es cuando se alquilan fincas, que el desahucio se tiene que hacer con un año de anticipación. Pero eso es una regla muy específica también. Y el de los 10 días que habla la ley 820 está en el artículo cuarto. En el artículo cuarto de la ley 820, en el literal D. Bueno, pero ahorita que vamos de desahucio, vamos a hablar más sobre el tema de desahucio. Ahora estamos hablando de la segunda excepción cuando el arrendador necesita el inmueble para su propia habitación. Para su propia habitación, que ya dijimos que era, o para establecer un negocio sustancialmente diferente. Entonces, el primer ítem que vamos a ver es que efectivamente el arrendador es el que va a realizar una actividad de comercio en ese establecimiento comercial específico. Se establece por el numeral segundo del artículo 518 que es obligatorio que el nuevo negocio sea de propiedad del arrendador. Esto quiere decir que si yo como arrendatario desahuciado retorno el bien inmueble y mi arrendador pone un negocio, pone por decir algo, pollos asados de la 25, y yo me voy a la Cámara de Comercio y busco el registro de la compañía Pollos de la 25 y encuentro que mi ex arrendador no es el dueño de la pollería La 25, ni es parte de la sociedad como persona jurídica que es dueña de la pollería La 25, mi ex arrendador incumplió con las formalidades para poderme dar por terminado el contrato de arrendamiento y yo como arrendatario tengo que ser indemnizado.
Entonces, es obligatorio, es imperioso que el nuevo establecimiento de comercio sea de propiedad del arrendador o que el arrendador pertenezca a la persona jurídica que sea dueño del establecimiento de comercio nuevo que se pone, es decir, de la sociedad. Ahora, que además no solo se requiere que la empresa que se ponga en ese mismo local comercial sea del arrendador o para el arrendador, sino que además tiene que ser una empresa sustancialmente diferente al negocio que existía en ese local comercial. Entonces, uno pensaría que cuando habla que es sustancialmente diferente, se refiere a que si funciona un restaurante, no puede funcionar un restaurante. Si funciona una ferretería, no puede funcionar una ferretería. Pues acá es cuando tenemos que hilar un poquito más delgado, porque tenemos que hacer una diferencia entre el género versus o contra la especie. ¿Por qué tenemos que hacer esta diferencia entre género y especie? Porque resulta que hay algunos locales comerciales que por la naturaleza misma de ese tipo de local no puede funcionar otra cosa diferente a la del género. El ejemplo más fácil lo encontramos nosotros en un centro comercial como Unicentro, en los locales que están ubicados dentro de la plazoleta de comidas. Allí todos los locales comerciales para que puedan abrir sus puertas obligatoriamente deben ser restaurantes. Obligatoriamente deben de vender comidas. Ustedes no pueden dentro de la plazoleta de comidas de Unicentro poner una librería. Ustedes no pueden poner una venta de zapatos. Inclusive, ustedes no pueden poner una cafetería, una venta de cafés, cócteles y cervezas, porque para eso está la plazoleta de cafés y los locales de allá únicamente sirven para negocios tipo cafetería. Motivo por el cual, si yo como arrendador y dueño del local donde funciona Cocorico, desahucio a Cocorico, manifestándole que es mi intención como arrendador poner un negocio de mi propiedad dentro de ese establecimiento de comercio sustancialmente diferente como tal, no quiere decir que yo no pueda poner un restaurante. ¿Por qué? Porque el género es el restaurante, es lo grande. Y la especie es lo particular. ¿Y acá cuál sería la especie? Una pollería. Entonces, si yo leo bien el numeral segundo, el artículo 518, cuando habla que sea sustancialmente diferente, significa que no puede ser exactamente lo mismo que tenía mi arrendatario. Porque yo no me puedo valer de su goodwill, no me puedo valer de su poder de recordación de su clientela, no me puedo valer de publicidad engañosa, de ganarme dádivas con avemarías ajenas, como dicen por ahí. Se debe entender que yo sí puedo poner un restaurante, pero diferente. Entonces ya no puedo poner una pollería. Puedo poner Julio Carne al Carbón. O puedo poner Pizzería Julio. Pero no puedo poner un negocio sustancialmente idéntico al que ya existía. Ahora, eso quiere decir que en ese local comercial nunca más en la vida va a poder
existir una pollería? Porque ya existió una, entonces si llego yo a los 5 años a rentarlo nuevamente, porque me aburrí de mi pizzería Julio, nadie me compraba mi pizza, y se lo arrendé ahora a Frisbee. Entonces los de Cocorico me van a llegar inmediatamente y me dicen, usted puso un negocio sustancialmente idéntico al que usted ya tenía. ¿Mm? Al que yo tenía. ¿Ni razón por la cual indemníceme? No, porque hubo una cadena de arrendamientos que le dio el tiempo suficiente a los clientes de Cocorico a habituarse en que Cocorico ya no estaba ahí, que eso ya no era una pollería, y que no recuerden ese local porque ahí funcionó Cocorico toda la vida, sino que ya sepan que pueden ir a otro lugar, a otro local comercial. ¿Mm? Que se dice que la norma no establece en cuánto tiempo yo puedo poner el negocio sustancialmente diferente. En algunos pronunciamientos se ha establecido, no los tengo conmigo en el momento, se ha establecido que el término prudencial para saltarse de un negocio sustancialmente diferente al mismo sustancialmente idéntico, por lo que les pongo el ejemplo de pollería a pollería, puede ser un término prudencial de 2 años. Al igual el término que yo tengo de ejercer mi actividad de comercio y volverlo a rentar cuando yo voy a tomarlo para mí, ¿no? Como tal. También se dice que va a haber una cadena de arriendos. Es decir, mínimo que yo trate de desarrollar el objeto contractual por 1 a 2 años. Pero en eso hay muchos criterios enfrentados también. No es tan unísono porque la norma dejó ese vacío. Nicolás, cuénteme. Sí, señor doctor, es que eso de lo de sustancialmente diferente me parece un poco complejo. Digamos, en el asunto, en el escenario de la plazoleta de comidas que yo tenía, que me estaban arrendando a mí, y ese local era de un McDonald's, por ejemplo, y yo quiero sacar a esa persona porque va a montar ahí un Burger King. Entonces ahí no procede porque es sustancialmente diferente, o yo me puedo excusar en que son dos franquicias totalmente distintas. No. Están vendiendo el mismo especie de comida rápida, hamburguesas. Entonces, ustedes están vendiendo el mismo género de comidas. Pero si usted se la va a alquilar, usted va a poner una franquicia suya de Pizza Hut, es sustancialmente diferente a un McDonald's. Porque la McDonald's vende hamburguesas. Pizza Hut vende pizzas. Sí, cuéntame, Nicolás. No, doctor, no soy yo, es Juan Pablo. Ah, es Juan Pablo. ¿Estaba pidiendo la palabra? Sí, señor doctor. ¿Mm? En el caso expuesto por Nicolás, si bien es cierto que en el género se mantiene que son las mismas comidas rápidas, pero en la especie, por ejemplo, la otra persona vendía hamburguesas con carne de res, pero yo voy a vender hamburguesas con carne de cerdo. No. Puede usted ser el que va a confundir al público. ¿Mm? Es decir, inclusive con una especie un poco más amplia como la panadería, si usted tiene una panadería y si usted tiene rentado el local para una panadería y usted va a poner una panadería, digamos, de productos de pan orgánico, sigue siendo un negocio sustancialmente idéntico. Ambos son panaderías. Es diferente que se la rente, por ejemplo, al hojaldre, o que usted ponga, porque no puede rentársela, tiene que ser de usted. Por ejemplo, que usted ponga un negocio que se llama el hojaldre, que vende pasteles hojaldrados de pollo. Es diferente a una panadería. Lorena creo que había levantado primero la mano. Sí, señor. Edo, una pregunta, digamos, en el caso de que se arrende para una oficina de contadores, ¿eso también implica que después no se podría, después de los 2 años no se podría arrendar para otra oficina de contadores? Sí, si es comercial el arrendamiento, inmediatamente lo que quiere decir la norma del numeral segundo del artículo 18, perdón, es que tú, como dueña del local comercial,
como dueña de la oficina, no puedes poner una firma de contadores ahí, de tu propiedad, porque recuerde que no solamente es un establecimiento, un negocio sustancialmente diferente, sino que sea de propiedad del arrendador. Pero lo que le digo, la norma es difusa en el entendido que no nos dice cuánto tiempo luego, después, podemos montar otra oficina de contadores. Porque entonces quedaría la oficina satanizada y sería imposible volver a poner una oficina de contadores allí de aquí hasta que perezca la humanidad. No. Por eso la norma, la Corte Suprema de Justicia en algunos pronunciamientos ha mencionado dos posibilidades. Uno temporal, que consideran que el tiempo prudente para poder poner otro negocio sustancialmente idéntico puede ser de 2 años, y otro que habla de una cadena de arrendamientos. Es decir, que tú como propietario del local comercial que pone un negocio sustancialmente diferente, dure un tiempo y posteriormente logre volverlo a arrendar. Pero un tiempo que se logre demostrar que la recordación de los clientes se haya ido, que ya no exista. ¿Quién me levantó la mano? Yo, doctor. ¿Juan Pablo? ¿O quién? Sí, señor. Hola, En el dado caso, ¿qué pasa con la garantía constitucional de la libertad de empresa? ¿No se podría alegar de alguna forma eso? No, acá hay una prelación respecto de esta norma, toda vez que lo que se está protegiendo son todos los, pues digamos, es decir, tú como empresario arrendatario, tuviste que luchar mucho tiempo para poder tener un buen nombre comercial, un goodwill. Tuviste que luchar por una recordación en la sociedad de tu producto y de tu negocio, razón por la cual también se tiene que proteger todos estos elementos y no dejar que el propietario del local comercial se lucre del trabajo de su arrendatario. Recordemos que las normas de arrendamiento siempre defienden al arrendatario. Es protector del arrendatario por ser un sujeto de especial protección. Y además, mira, si tú te vas al artículo 524 del Código de Comercio, establece el carácter imperativo de estas normas. Es decir, esas normas del 518-523 las eleva a categoría de una ley de orden público, al establecer que contra las presentes normas previstas en los artículos 518 a 523, no producirá efecto ninguna estipulación entre las partes. Es decir, ustedes no pueden decir en el contrato de arrendamiento, si el arrendador pide el local para poner un negocio de su propiedad y este es igual al que tiene el arrendatario no lo podrá demandar para que lo indemnice, ¿no? Son normas de carácter público, son normas imperativas. Por eso refiérete al 524. ¿Listos? ¿Alguien más pidió la palabra? Porque acá no me aparece. Como que no. Listo. Entonces, siempre tener en cuenta todo lo relacionado a género y especie para poder saber lo que es sustancialmente diferente o no. Ahora, también la tercera excepción a la regla general del artículo 518, es decir, la renovación automática del contrato de arrendamiento al arrendatario que tenga una empresa comercial y que haya ocupado por más de 2 años ininterrumpidamente el mismo establecimiento de comercio y que haya sido además cumplidísimo en su contrato. El tercero, ya no proviene esa excepción del arrendatario, porque la primera, que era el incumplimiento del contrato, proviene del arrendatario. Ya no se configura porque el arrendador quiera poner un negocio
allí sustancialmente diferente o se quiere ir a vivir ese inmueble, sino proviene directamente del inmueble. Es decir, que el inmueble tiene unas falencias, que el inmueble tiene unos problemas internos que si no se atienden, el inmueble va a desaparecer. Y al desaparecer, obviamente, el contrato de arrendamiento también. Por consiguiente, cuando el inmueble donde se desarrolle el establecimiento de comercio tenga que ser remodelado o reparado, o se tenga que realizar sobre él cualquier intervención de obra para poderlo conservar y que sea absolutamente necesario, y que esas obras, esas remodelaciones, esas reparaciones no se puedan hacer con los arrendatarios ocupando el establecimiento de comercio, ustedes pueden dar por terminado el contrato de arrendamiento y solicitar la devolución del inmueble. ¿Pero para qué? Con el único fin de que el mismo sea reparado, que el mismo sea remodelado o que el mismo sea intervenido para que otra vez sea comercialmente o habitacionalmente posible ejercer la función comercial que se daba dentro de él. Y acá ustedes van a tener en cuenta el artículo 521, que lo vamos a hablar más adelante, del Código de Comercio, que habla del derecho de preferencia del arrendatario antiguo. Porque lo que pasa es que el arrendatario no solamente sale de este inmueble porque tengamos que hacerle estas reparaciones locativas necesarias al inmueble y quedarse él por fuera. Si ustedes tenían que arreglar, por ejemplo, el techo del inmueble porque se estaba viniendo al piso y si se continuaba así, colapsaría, ustedes le piden el desahucio a su arrendatario con 6 meses de anticipación y el mismo les entrega el local comercial. Ustedes como arrendadores, ¿qué tienen que hacer? Arrendarlo, porque ustedes manifestaron dentro del desahucio como tal, habían manifestado que ustedes requerían reparar el techo del inmueble. Por consiguiente, si terminaron el contrato de arrendamiento porque tenían que cambiar el techo, cámbienlo. Es lo que les toca hacer, o si no, tienen que indemnizar. Pero una vez ustedes reparen el inmueble y el local esté perfecto, está lindo, sin goteras y el techo ya no va a caer, no va a pasar nada, el arrendatario como comerciante, como extremo débil de la relación, tiene derecho a que lo prefieran frente a otros arrendatarios que lleguen sobre el mismo inmueble. De tal suerte que si el arrendatario dice, señor arrendador, yo quiero continuar en ese local comercial, se tiene que preferir a ese arrendatario. Entonces volvamos con el ejemplo de Cocorico en la plazoleta comercial. El techo de Unicentro se está cayendo. Necesito realizar las reparaciones locativas necesarias para que pueda funcionar. Acá no sería locativo, sino necesario. Una reparación necesaria, porque el techo hace parte de la estructura. Fuera de eso, las filtraciones de agua han llenado de moho las paredes, de tal suerte que el moho, obviamente, es insalubre para un restaurante. Motivo por el cual yo desahucio a los señores de Cocorico diciéndole que es imperioso que terminen el contrato de arrendamiento en el término pactado y que no es mi interés ni mi voluntad renovar ni prorrogar el contrato de arrendamiento toda vez que tenemos que reparar el techo y reparar el moho. Motivo por el cual devuélvanme mi local comercial. Ellos me lo devuelven. Yo como arrendador reparo el techo, reparo la humedad e inmediatamente siguiendo las reglas del artículo 521, yo tengo que avisar, dar aviso
acá voy a, espera un momento, hago una vez la tablita acá, explico de una vez esto. Yo tengo en virtud del artículo 521 con 60 días de antelación a la entrega del local comercial, es decir, que los maestros me entreguen la obra con 60 días de anticipación. $60 antes de la entrega, yo tengo que otorgar al arrendatario el derecho de opción. Es decir, yo le manifiesto a mi arrendatario, señor arrendatario, recuerda que yo lo saqué a usted de su local comercial porque se estaba cayendo el techito. Pues señor, le estoy manifestando a través de del derecho de prelación que ustedes tienen. Acá no es de opción, sino de prelación. Perdón, acá me equivoqué. Pero acá no son acá, esto no es de opción, sino de derecho de preferencia. Entonces yo le tengo que decir al señor arrendatario, usted tiene derecho de preferencia y le tengo que avisar mediante una carta 60 días antes de la entrega del inmueble. Y este señor, ya otorgué el uso de la palabra, y este señor arrendatario a su vez dispone de un término para poder aceptar o no continuar con el contrato de arrendamiento. Y este arrendatario para poder hacer opción, para poder optar, no me está escribiendo como cosa rara al final, esta hora es terrible. Debe de manifestarle a su arrendatario, a su arrendador, le tiene que manifestar a su arrendador 30 días antes que le entreguen el inmueble que él quiere hacer uso del derecho de preferencia de que trata el artículo 521. Leámoslo. El arrendatario tendrá derecho a que se le prefiera en igualdad de circunstancias a cualquier otra persona en el arrendamiento de los locales reparados, reconstruidos o de las nuevas, se me perdió, edificaciones, sin obligarlos a pagar otras primas, otros emolumentos. Para los efectos de este artículo, el propietario deberá informar al comerciante por lo menos con 60 días de anticipación la fecha en que puede entregar los locales. Y este deberá dar aviso a aquel, es decir, el arrendatario al arrendador, con no menos de 30 días antes de la fecha de entrega de los locales que va a ejercer el derecho de preferencia. Entonces, fíjense, ahí están los términos. ¿Quién estaba alzando la mano? ¿Quién Yo, estaba primero? doctor, buenas noches. ¿Quién está hablando? ¿Ah? Jean Carlos. Jean Carlos, que no me apareces acá. Jean Carlos, Por doctor. eso. ¿Ah? Cuéntame. Doctor, la pregunta es, Te estoy estos perdiendo. 60 días, ellos 30 días, ¿se entienden hábiles o calendario? Siempre que se hable en términos de días, se ha de entender hábiles. Todos los términos en días son hábiles. Todos los términos en años o en meses
son calendario. ¿Listo? Esa es una regla general que se establece en el Código General del Proceso. Se establece, siempre se ha establecido como tal. Excepto para casos penales, que también, que en los casos penales son de corrido. Entonces, acá hay una cosa, los casos penales sí son completamente diferentes. Por ejemplo, cuando se está hablando de términos para lograr un vencimiento de términos porque no se ha realizado la acusación debida. Entonces, ahí sí la Corte Constitucional ha establecido que en tratándose de términos penales todos los días son hábiles, porque la persona no está presa en la cárcel injustamente o justamente de lunes a viernes y los sábados y domingos está en su casa. La persona está privada de su libertad todos los días. Por consiguiente, en materia penal, todos los días son hábiles. Pero en materia civil, cuando se hable de días, se ha de entender que son días hábiles. ¿Quién estaba levantando la mano? Yo, doctor, es que no alcancé a notar o no me quedó claro en la parte en la que yo, arrendador, voy a arreglar el bien, ¿no? Sí. Y es una mejora necesaria, pero no, obviamente no se ha alcanzado a cumplir el término del contrato ni nada de eso. Al arrendatario no le tengo que dar una indemnización previa. O sea, si le tienes que dar una indemnización previa, no, le tienes que avisar a través de un desahucio, que ahorita lo vamos a ver. Nicolás, lo que tú tienes que hacer es avisarle al arrendatario que tienen que realizar una remodelación o una reparación que es necesaria, que esa reparación o esa remodelación no se puede hacer con ellos allí, porque no sería posible, por ejemplo, cambiar un techo. Uno puede seguir vendiendo pollo asado si uno no tiene local con techo, motivo por el cual no es mi intención ni mi voluntad renovar o prorrogar el contrato de arrendamiento que tenemos. Pero una vez me entreguen el local comercial arreglado, o sea, dentro del término del arreglo, yo tengo que darle el derecho de preferencia a mi antiguo arrendatario, en los cuales yo tengo que avisarle no con menos de 60 días a la entrega de las obras. Señor arrendatario, me van a entregar el 1 de marzo del 2021 el local comercial completamente arrendado. ¿Quiere usted que se le arriende nuevamente? Sí, de igual forma le estoy manifestando que usted tiene de plazo para lograr optar por el derecho de preferencia de arrendatario 30 días antes de la fecha de la entrega, que es la fecha que yo ya le había puesto. Y de esa forma, si el arrendatario se queda callado y no manifiesta nada si acepta o no acepta, el arrendador desde el día 29 hacia abajo podrá disponer de su local y podrá arrendarlo al que quiera. Acá hay una cosa de Nicolás, de Juan Pablo, que está diciendo, doctor, se está trabando la comunicación desde lo del artículo 521. No sé si sea el único. Yo también los estoy escuchando a ustedes un poco mal. Ustedes saben que es la hora, ya casi estamos terminando la clase. No sé si de pronto cuando se grabe quede mejor. ¿Sí? Aquí se está trabando mucho. Sí, pero realmente no tengo otra posibilidad. Tengo mi módem acá encima del computador. Ya son fallas sistémicas de este sistema que tenemos nosotros como tal. Pero yo estuve revisando unas grabaciones de otras clases y quedan bien grabadas. Entonces, de pronto referirnos a las mismas. Bueno, no sé cómo hacer ahí entonces porque necesito terminar tema como tal. Bueno, voy a tratar de seguir con el tema, que ya vamos a terminar lo del 521. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa
si los locales reconstruidos en la nueva edificación son en número menor de los que existían cuando se hizo la remodelación inicial. Pongámonos nosotros el ejemplo que era una casa de estas antiguas de Tunja que tienen 5 locales comerciales en el primer piso. Y yo, al hacer la remodelación de la casa y para aprovechar mejor los locales comerciales, decido unir algunos, de tal suerte que ahora no tengo 5 locales, sino tengo 3 locales más grandes, más iluminados y con mejor disposición de espacio. Fíjense que 2 de los arrendatarios saldrían volando y no tendrían ninguna opción para poder ingresar a continuar con el ejercicio comercial que ellos estaban haciendo. El Código de Comercio nos da una solución y el Código de Comercio establece que el derecho de preferencia de arrendatarios anteriores, en este caso que se pierdan locales que sean en número menor, el derecho de preferencia lo tendrán los contratos más antiguos. Entonces, a los primeros que les preguntaremos si desean continuar con el contrato de arrendamiento es a los arrendatarios más antiguos. Si los arrendatarios más antiguos dicen que sí, pues los arrendatarios nuevos quedarán sin establecimiento de comercio. Pero si los arrendatarios más antiguos dicen que no y los arrendatarios más antiguos, más nuevos dicen que sí, serán los nuevos los que tengan el derecho de preferencia. Entonces, por eso yo quería unirles el artículo 521 con el numeral tercero del 518, porque de allí se desprende necesariamente esta posibilidad que tiene el comerciante a no perder su establecimiento de comercio. Ahora, vamos a hablar del desahucio. El artículo 520 establece el desahucio. ¿Qué es el famoso desahucio? El desahucio es la forma o la comunicación por medio de la cual nosotros le manifestamos a nuestro arrendador o a nuestro arrendatario nuestro deseo unilateral de no querer seguir con el contrato de arrendamiento que ya teníamos nosotros funcionando. Y puede ser, como les digo, por parte del arrendador y por parte del arrendatario. Los que vamos a ver en este momento son solamente por parte del arrendatario, porque el arrendatario es el que quiere terminarle el contrato de arrendamiento a su arrendatario. El arrendador es el que quiere terminar el contrato de arrendamiento a su arrendatario. Entonces, este desahucio en 520 es para el arrendador que quiere voy a deshabilitar un momento mi video, a ver si de pronto eso hace más fluido la comunicación. Terminar el contrato.
Entonces, muchachos, las reglas del desahucio que están consagradas en el artículo 520 del Código de Comercio están dadas para el arrendatario que desea terminar el contrato de arrendamiento a su arrendatario o no prorrogárselo o no renovarlo, pero únicamente por las causales 2 y 3 del artículo 518. Es decir, cuando el arrendador requiera el local comercial o el inmueble para su propia habitación, para un negocio de su propiedad sustancialmente diferente al que se tiene, o para cuando se requiera remodelar o reparar el local comercial o el establecimiento de comercio, y que dichas reparaciones o reparaciones no se puedan hacer con las personas adentro, con sus inquilinos adentro. Entonces, el artículo 520 nos ha señalado que este desahucio tiene algunos requisitos específicos. El mismo tiene que ser por escrito. Ojo, la norma no lo dice. Por ninguna parte se establece que tenga que ser por escrito. Pero para efectos netamente probatorios y ustedes poderles demostrar al juez que efectivamente enviaron ustedes el desahucio a la contraparte, lo tienen que hacerse por escrito. Otra de las características que tiene esta, digamos que no es obligatorio, por eso lo pongo tiene, para que sea válido realmente, tiene que ser, ojalá, por correo certificado. El 520 tampoco dice que el desahucio tiene que ser por correo certificado. ¿Mm? ¿El desahucio puede ser por cualquier otro medio válido? Sí, desde que cumpla sus fines es lo que importa como tal. Debe ser enviado Profe, con 6 profe, meses, ¿sí? lo que pasa es que no puedo levantar la mano, pero es que ahí dice arrendado que quiere terminar. Ah, no, nada. No, ya, yo estaba Desahucio. leyendo mal, qué pena. ¿Cómo es? Es que es como se están pegando las palabras, pero quité el video si funciona mejor, yo puedo escribir ya. Debe ser enviado con 6 meses de antelación a la terminación del contrato. Es decir, también tiene una parte netamente temporal. No puede ser con inferioridad a los 6 meses. Tiene que ser con 6 meses de antelación. 520. En los casos previstos en los ordinales 2 y 3 del artículo 518, el propietario desahuciará al arrendatario con no menos de 6 meses de anticipación a la fecha de terminación del contrato, so pena que éste se considere renovado o prorrogado en las mismas condiciones y por el mismo término del contrato inicial. Se exceptúa lo dispuesto en este artículo en los casos que el inmueble sea ocupado o demolido por orden judicial competente. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que si el arrendador no cumple con estos términos, como tal, el contrato se entenderá prorrogado o renovado automáticamente. Esa es la sanción civil que se le impone al arrendador que no haga bien el desahucio. ¿Cuándo se entenderá prorrogado el contrato? El contrato se entenderá prorrogado, es decir, estamos hablando del mismo contrato solamente que sigue en el tiempo, en los contratos inferiores a 1 año. Perdón, que no llevan más de 2 años. ¿Cuándo se entenderán renovados? En los contratos de arrendamiento que el comerciante lleve más de 2 años ininterrumpidamente. Es decir, se renovará automáticamente el contrato. Y si no termina el contrato, digamos, un comerciante que apenas empezó y lleva 1 año, se entenderá prorrogado. Por eso les hice la diferencia al inicio. Entonces,
¿Cómo tiene que hacer este desahucio? Con fines netamente probatorios para que no vayan a tener problemas ustedes cuando piden la restitución de inmueble arrendado frente a un juez de la República. Lo primero que todo, tiene que constar por escrito, ya que un desahucio verbal es ineficaz. Yo no puedo decir, señor juez, lo que pasa es que yo le dije a mi arrendatario, señor, no, lo que pasa es que yo voy a arreglar el bien. Y para arreglar el bien inmueble yo necesito que usted se vaya. Entonces yo le dije eso una vez y él me dijo, sí señor, no hay problema. No, el desahucio siempre tiene que ser por escrito, por fines prácticos. La jurisprudencia ya lo ha clarificado también. Además, otra cosa que se me olvidaba ponerles ahí, fuera que tiene que ser por escrito, debe contener la causal de terminación o de no prórroga o renovación. Y esto es fundamental, porque lo que ustedes manifiesten al interior del desahucio no lo pueden cambiar cuando ustedes estén en el proceso judicial. Por ejemplo, digamos que ustedes dijeron, es que voy a terminar el contrato, no quiero renovar el contrato de arrendamiento porque yo voy a remodelar el inmueble y ustedes nunca remodelaron el inmueble, sino lo que hicieron ustedes fue poner un local sustancialmente diferente y de propiedad del arrendador. El arrendatario los puede demandar y despide la indemnización a que tiene derecho. Y ustedes ya no pueden decir, ay no, lo que pasa es que mentiras, no era la causal tercera del 518, era la segunda. No, porque en el desahucio que debe constar por escrito, ustedes manifestaron una causal completamente diferente. Entonces, mucho cuidado con establecer la causal. Tiene que ser la causal específica que se diga. Ahora recordemos que yo les había dicho siempre que en todos los contratos que hagamos por escrito, ojalá todos, que no haya contratos verbales, tiene que existir una parte de identificación de los domicilios claros de las partes, de tal suerte que no solamente tenemos su domicilio comercial o habitacional, sino que también tenemos su domicilio jurídico o judicial, también tenemos sus correos electrónicos, si hay fiadores, en todos los datos de direcciones, de casa, teléfono, todos los fiadores, etcétera. ¿Con qué fin? Que cuando ustedes vayan a mandar la notificación del desahucio por entrega de correo certificado, puedan enviarlo a múltiples lugares, porque lo que pasa es que hay arrendatarios que son mañosos y que saben que los van a sacar y dicen yo no voy a recibir nada, de malas, y no lo recibo y no lo recibo. Pero recordemos que el no recibir el oficio que contiene el desahucio no es suficiente, porque las normas del desahucio que por entrega de correo certificado se asemejan a las normas de notificación personal. Y ahí se habla que el simple hecho de que ustedes la reciban y que no quieran firmar la planilla o se nieguen a recibir, se entenderán que ustedes ya están notificados de lo mismo. Es como si fuera una notificación por aviso. Al igual, por ejemplo, que ustedes no quieran recibirlos, pues, si, por ejemplo, si es propiedad horizontal, yo puedo notificar o enviar el escrito que contiene el desahucio a la administración para que sea el administrador quien lo notifique, o a la oficina de correspondencia respectiva que tenga, por decir algo, Unicentro. O, por ejemplo, acá en los apartamentos, el simple hecho que el portero reciba el desahucio, ya se entenderá que el desahucio cumplió su fin. Entonces, mucho cuidado con eso también. Ahora, que sea por correo certificado. Lo que pasa es que las empresas de correo certificado tienen una particularidad, que ellos establecen en qué fecha se entregó efectivamente
la comunicación y quién lo recibió, y tienen hasta la firma. Hoy en día inclusive hay algunas empresas que están haciendo correos certificados de emails, de tal forma que ustedes también pueden pagar el correo certificado de este medio electrónico, de tal suerte que no solamente les dirán que fue enviado por correo electrónico en tal fecha, sino que su destinatario lo recibió en la bandeja de entrada en tal fecha y que lo abrió en tal otra fecha. Entonces, esto nos sirve para poder demostrar el término del desahucio, que ya lo hemos dicho que para tratándose de arrendamiento comercial, se tiene que enviar con 6 meses de antelación a la terminación del contrato. Y ojo, estos 6 meses no es que nosotros enviemos el correo con 6 meses de antelación, sino que tiene que ser más bien, acá no pongamos enviado, sino recibido. Acá sería recibido 6 meses antes de la terminación del contrato. ¿Y por qué 6 meses? ¿Y por qué para habitaciones, para inmuebles habitacionales son 3? ¿Por qué 6 meses? ¿Por qué ese término tan raro? Obviamente nosotros sabemos que todo lo que son los términos en materia judicial son netamente caprichosos, porque hubieran podido ser 7, 8, 4, 5. Pero los 6 meses es lo que el legislador consideró como un término adecuado para que el comerciante desahuciado pueda conseguir un nuevo establecimiento de comercio, pueda mudar su establecimiento de comercio allí, pueda llevar sus maquinarias, sus muebles, sus empleados, pueda hacer publicidad, pueda hacer todos los procesos de recordación en su clientela. Es un término más que suficiente para que pueda volverse a normalizar las operaciones contractuales y negociales del comerciante. Por eso es con 6 meses de anticipación a la terminación del contrato. Bueno, muchachos, son las 7:59. Solamente nos faltó la forma de indemnizar, que es el artículo 522, váyanlo leyendo, en la otra clase se lo explico, es muy simple, y terminamos contrato de arrendamiento comercial para continuar con arrendamiento netamente habitacional o el de la ley 820. Listo, muchachos, entonces esa sería la clase de hoy. Muchas gracias por haber estado pendientes del chat. Les voy a dejar el vínculo después en la semana correspondiente en el campus virtual. Y nos vemos entonces en próximas oportunidades. Ahí los estoy leyendo en el chat. Muchas gracias a todos. Entonces,